En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa o confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En el año 313 de nuestra era, cuando el emperador Constantino decretó lo que se ha conocido en la historia como el Edicto de Milán. El Edicto de Milán fue una orden imperial del emperador que le permitía finalmente, después de casi 200 años de sangrienta y cruel persecución, le permitía a los cristianos el poder congregarse y practicar su fe sin ninguna objeción, sin ninguna persecución. A partir de ese edicto, aunque ya en el 311 se había establecido lo que se llamaba el edicto de tolerancia para los cristianos, el edicto o la ley del 313, del año 313, fue todavía más benévola y dándole libertad a los cristianos para poder congregarse y practicar su fe. Pero los problemas no terminaron allí para la iglesia cristiana, porque aunque uno de los grandes desafíos que tuvo la iglesia en sus primeros 200 y 300 años tenía que ver con la persecución a la que fueron sometidos, la iglesia no solamente tuvo problemas o vio peligros desde afuera, también los peligros eran desde adentro, en este caso con las herejías, las falsas enseñanzas que surgieron dentro de la iglesia. Y quizá una de las más prominentes o una de las enseñanzas, falsas enseñanzas más prominentes fue lo que se ha conocido en la historia como el arrianismo. Y se llama así el arrianismo por Arrio, que fue un líder en la iglesia. Y en el tiempo cuando Alejandro era obispo de Alejandría, el obispo Alejandro, en ese tiempo, Arrio comenzó a refutar algo que él enseñaba y algo que la iglesia enseñaba. Entiéndase de que Jesús fue un ser creado por Dios, por lo tanto no era eterno, por lo tanto no era Dios. Esta controversia en un sentido dividió a la iglesia. El arrianismo era muy popular en esa época. Arrio no solo proclamaba esto, Arrio también llevaba esta doctrina, esta mentira por medio de la música, y así fue como esta enseñanza de la no divinidad de Cristo. Cristo no era eterno, decía él, y él usaba algunos textos como por ejemplo Colosenses 1:15, en los que dice que él es el primogénito de toda creación, y él decía que eso quiere decir que Jesús fue el primer ser creado. Ya hemos explicado aquí cuando hemos hablado del libro de Colosenses que eso no es lo que significa primogénito. Primogénito quiere decir preeminente, alguien que es importante o más importante que otros, o alguien como una cabeza. Pero Arrio comenzó a distribuir sus enseñanzas y comenzaron las personas a creer lo que él estaba enseñando, a confesar de que efectivamente Jesús no era eterno. Ante este estado de cosas, Constantino convoca lo que se ha conocido como el primer concilio ecuménico de la iglesia, el primer concilio donde se reunió a todos los obispos o a la mayor cantidad de obispos de toda la iglesia en el año 325. El concilio de Nicea se llama Nicea porque se realizó en un lugar llamado Nicea, en lo que hoy día conocemos como Turquía.
La iglesia, después de varios días de debatir y de ver quién estaba en lo correcto, llegó a la conclusión de que Arrio se había equivocado, que la enseñanza de Arrio no estaba en conformidad a las Escrituras, que la Biblia sí enseña que Jesús es eterno y que es consubstancial con el Padre y por lo tanto es Dios. Arrio fue declarado un hereje y el arrianismo fue declarado una herejía. En medio de todo esto surge la figura de quien conocemos hoy día como el campeón de la ortodoxia, Atanasio. Pero la controversia no quedó ahí porque fueron muchos años que tomó de idas y vueltas para establecerlo como la enseñanza oficial de la iglesia. Inclusive el mismo Atanasio fue perseguido. La situación cambiaba de acuerdo a quién era el emperador en el imperio romano en ese tiempo. Pero de esa reunión, de ese concilio surge lo que nosotros conocemos como el credo niceno. El credo niceno, así como nosotros conocemos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Bueno, ese credo de los apóstoles, que se entiende fue de los primeros siglos y resumía la enseñanza del cristianismo y la enseñanza de los apóstoles. Se elaboró un credo que se ha conocido como el credo niceno y que establece o refleja lo que creemos es la enseñanza bíblica acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, hablando de Jesús, decía que Jesús era Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre. El término que utilizaron era un término latín que quiere decir homoousios. Homoousios quiere decir consustancial con el Padre. ¿Por qué yo digo esto? Porque la iglesia nunca ha tomado en poco o nunca ha tomado a la ligera las verdades centrales del cristianismo. Para la iglesia, afirmar, confesar y creer la verdad ha sido importante, porque en juego está Dios, está la palabra y está la salvación de los pecadores. Y este pasaje nos apunta también en esa dirección, porque aquí tenemos una declaración absoluta de la realidad. Entiéndase que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Pero yo debo decir algo más, especialmente por el clima en que nosotros estamos viviendo. Esta resistencia que hay a presentarse como nosotros los cristianos, como si nosotros tuviésemos la verdad. Y sí, el cristianismo tiene la verdad. Si usted no cree que el cristianismo es la verdad, o usted tiene que convencerse, número uno, o buscarse otra cosa. Pero si el cristianismo es cierto y usted se busca otra cosa, usted se perderá por la eternidad. Jesús no dejó margen para la ambigüedad. Juan 14:6. Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dijo, mire, yo soy uno de los caminos, ¿ok? Yo digo ciertas cosas verdaderas y también soy de los que da vida. Y yo también soy otra manera de llegar al Padre. Él no dijo eso. Él fue absoluto en su afirmación. Y digo esto por el clima que estamos viviendo, porque yo le anticipo, y esto no tiene nada que ver con que el pastor está diciendo una profecía ni nada por el estilo. Es lo que se huele y el ambiente que hay, donde hay personas que por tanto tiempo han sido líderes dentro de la iglesia cristiana y se están atreviendo a afirmar cosas que hace años alguien no se hubiese atrevido a afirmarlas. Que no le sorprenda a usted, que en los próximos años veamos líderes dentro de la iglesia negar verdades centrales del cristianismo.
Y ahí usted va a tener que ser más fiel a lo que la palabra dice que a su compromiso con ese líder o maestro o músico o lo que sea. Por eso yo quiero que paremos un momento y miremos brevemente esta declaración del versículo 15 tan absoluta. Aquí no hay margen para decir, bueno, él no cree eso completamente, pero es buena gente y es cristiano. Yo espero que usted pueda mirar esto y usted tenga la misma postura que Juan está proclamando en este pasaje. Todas estas palabras, primera de Juan 3, primera de Juan 4, forman parte de una extensa exhortación que Juan hace a los creyentes. ¿Cuál es la exhortación? ¿Cuál es el mandato que está predominando? Es esta exhortación a amarnos los unos a los otros. El amor fraternal entre los cristianos. Eso es lo que domina todos estos dos capítulos. Y en el último sermón habíamos mirado de que Dios es el fundamento del amor. El carácter de Dios y la obra de Dios se constituye en la esencia y la fuente de lo que es el amor. Y también habíamos mirado que el amor de Dios es el fundamento para el llamamiento para nosotros amar. Tenemos que amar porque Dios es amor y porque nos amó en la persona de su Hijo Jesucristo. Hoy día lo que nosotros vamos a mirar, lo que creo que hay en estos pasajes, no es lo único, pero a manera de resumen, yo voy a decir de estos versículos 13 al 16 de primera de Juan 4, es que tenemos aquí una triple prueba del verdadero cristianismo. Una triple prueba del verdadero cristianismo. Hoy día nos vamos a enfocar en una solamente. En la semana que viene nos enfocamos en las dos siguientes. ¿Cuál es la triple prueba del verdadero cristianismo? Y lo digo en un par de líneas. Ser cristiano es confesar a Cristo como Hijo de Dios. Ser cristiano es experimentar el amor de Dios. Y ser cristiano es tener el Espíritu de Dios. O para decirlo de otra manera, verdadero cristianismo tiene que ver con confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Y tiene que ver con experimentar el amor de Dios y tener al Espíritu de Dios morando en nosotros. Hoy nos vamos a enfocar en esa declaración del versículo 15, confesar a Cristo como Hijo de Dios. Leamos el versículo 15 y después quiero invitarte a mirar unos cuantos versículos y pasajes. Si hay una declaración central para el cristianismo, es esta afirmación. Jesús de Nazaret es Dios en la carne. Eso es central y no es negociable. Y no es negociable. Es más, el valor y el significado de la cruz tienen sentido desde la declaración de que Jesús es Dios en la carne. La cruz no tuviese ningún valor si nosotros negamos que Jesús es Dios en la carne. ¿Se entiende, mis hermanos? Esto es importante. Y yo sé que hemos venido hablando y vamos a retomar porque en los versículos 20 Juan retoma este llamado a amarnos unos a otros. Pero él está dejando y repitiendo esto de que es importante lo que usted cree y lo que usted confiesa. La verdad es importante, mis hermanos. Soy repetitivo, soy enfático en esto, porque hay una resistencia a nosotros a hacer declaraciones absolutas. Y nosotros tenemos que hacer declaraciones absolutas. Hoy día no solamente son los testigos de Jehová, la versión moderna del arrianismo, porque ellos confiesan que Jesús era alguna forma divino, pero no Dios. No solamente los musulmanes confiesan una forma de arrianismo
porque el musulmán tiene a Jesús por un profeta, sino dentro de la iglesia hay personas, o al menos de la iglesia visible, la iglesia institucional, personas que no se atreverían a ser tan absolutos como eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar dispuestos a afirmar y a morir por lo que la Biblia dice que es cierto. Aunque usted se quede solo, aunque usted se quede solo. Si el 100 y pico de personas que hay aquí para mañana niegan que Jesús es el Hijo de Dios, y usted dice, pero no, yo creo que es Dios en la carne, usted quédese solo, amén, mis hermanos. Esto no es un juego, esto no es algo liviano. Esto no es algo liviano. La fe cristiana es la única fe que te lleva a la salvación. Y si en tu círculo familiar, de amigos, en tu escuela, donde quiera que tú vayas, tú no vas a encontrar mucha postura amigable, te vas a poner en un lugar muy hostil y muy vulnerable a los ataques, a la resistencia, por afirmar esto que es la verdad. Y tienes que estar dispuesto a perder aún tu trabajo, o aún tus amistades, o aún tu posición de privilegio o de admiración que puedes gozar delante de las personas. Jesús es el Hijo de Dios, mis hermanos. Bien, hace unas semanas vimos que confesar la verdad acerca de Cristo es importante. Es importante. El versículo 15 dice, mire lo que dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Es una manera de expresar, este es un cristiano. Este es alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que ha nacido de nuevo. En el capítulo 2, si usted recordará, Juan nos dice que quien niega que Jesús es el Cristo es un mentiroso. Eso está en 1 de Juan 2:22. El que niega que Jesús es el Mesías prometido por Dios a su pueblo Israel es un mentiroso, dice. Eso es la palabra Cristo quiere decir eso, Mesías. Y en el capítulo 4, como lo miramos hace unos días, dice que quien niega que Jesús ha venido en la carne no es de Dios. Estas dos cosas acerca de Cristo. Si niegas que Jesús es el Cristo o el Mesías, y si niegas que Jesús es hombre, entonces no eres de Dios, no eres un creyente, tu fe no es verdadera, tu cristianismo no es verdadero. ¿Estamos, mis hermanos? Ahora dice que un verdadero creyente no solamente confirma o confiesa la humanidad de Jesús, que Jesús era hombre, sino también un verdadero creyente confiesa la deidad de Jesús. Demuestras que permaneces en Dios si crees que Cristo es el Hijo de Dios. Verdadero cristianismo tiene que ver con confiar y confesar esta gloriosa verdad. Entonces, si uno toma capítulo 2, capítulo 4, confesar que Jesús es el Cristo, que ha venido en la carne y que es el Hijo de Dios, prueba de que somos de Dios, prueba que nosotros hemos nacido de nuevo. Jesús es Dios, el Hijo unigénito de Dios. Comparte la misma esencia con el Padre. Y así como nosotros tomamos un tiempo para mirar y decir, ok, ¿por qué es importante afirmar la humanidad de Cristo? ¿Se acuerda? ¿Y por qué es necesario la humanidad de Cristo? ¿Es solamente un capricho de los autores de la Biblia? ¿Es un capricho de Dios? ¿Es un capricho del cristianismo? Entonces, creo que es importante
que nosotros respondamos a estas dos preguntas. ¿Por qué es importante afirmar la deidad de Cristo o afirmar que Cristo es Dios? ¿Y por qué es necesario que Cristo sea Dios? Vamos a ir a lo primero entonces. ¿Por qué es importante afirmar la divinidad, la deidad de Jesucristo? Lo vamos a responder elaborando desde cómo lo tenemos en la Biblia. Porque Cristo mismo se presentó como Dios. Y esto de varias maneras. Los evangelios son testimonio de esto. Él reconocía su relación única con el Padre. Y a los fariseos le daba alergia a esto, le daba una hernia escuchar que Jesús decía, el que me ha visto a mí, ¿qué decía? ¿Usted se imagina un fariseo? El que me rechaza a mí, rechaza al Padre. El que me recibe a mí, recibe al Padre. Pero no solamente al reconocer su relación única con el Padre, también Jesús se atribuyó autoridad que solo es propia de Dios. Imagínese, Él perdonó pecados. Hija, tus pecados te son perdonados. Se erizaron los fariseos. Y también Él dijo, el Padre me ha dado autoridad para juzgar. Juan 5. Imagínense que usted vea a un tipo, un hombre, y que él diga, el Padre y yo somos uno. Pero también Él hizo cosas que solo son posibles para Dios. Por ejemplo, para citar un solo ejemplo, demostró que sabía cosas de las personas que un ser humano no podía saber. ¿Te acuerdas Juan 4? Trae a tu marido. No tengo marido, es verdad. 6 has tenido. 6 ha tenido. Entonces, Jesús se presentó como Dios de varias maneras. Al reconocer su relación única con el Padre, se atribuyó autoridad que es propia solo de Dios. Hizo cosas que solo son posibles para Dios. 4, demostró un derecho y un poder sobre las cosas creadas que solo serían posibles si Él fuese Dios. Note que Él no dijo, Padre, yo te pido que las aguas y el viento se calmen. ¿Hizo eso? ¿Qué dijo? ¿No se acuerda? Le dijo, shut up, le dijo. Cállese. ¿Y qué pasó con el agua? Se cayó. ¿Y qué pasó con el viento? Guardó silencio. Hay una lección de las cosas creadas, ¿no? Obedecen, pero la primera. Y por último, debemos decir, bueno, deberíamos añadir también que Él le dijo a Pedro, ven, camina sobre las aguas, una autoridad sobre las aguas. Y es chistoso a veces tratar de, expliquemos eso científicamente, no se puede. Porque Jesús es el creador del mundo y Él no está, la ley de la gravedad, ¿cómo hago esto? Y por último, Mateo 14, 32, 33, en ese mismo pasaje, Jesús está caminando, se hunde Pedro, lo agarra, lo levanta, llegan a la barca, ¿se acuerda? Llegan a la barca. ¿Y qué hacen los discípulos? Se asustan y lo adoran. El texto dice, y lo adoraron. Eso está en Mateo 14, 32, 33. Y Jesús no dijo, no, tranquilo, no me adoren, no me adoren. Al dejarlos que lo adoraran, estaba afirmando su divinidad, su deidad. Pero no solo Cristo, mis hermanos, se reconocía como Dios. También los autores, Juan, Pedro, Pablo lo entendieron así. Juan empieza su evangelio diciendo,
En el principio era el verbo. Nosotros sabemos que después ese verbo es la manera de describir a Cristo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que él estaba diciendo es, hey, este Señor es Dios en la carne. Versículo 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan sabía que Jesús era Dios. Pedro también. En Mateo 16, cuando están reunidos, él le pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Pero hay un pasaje aquí, me gustaría que lo puedas buscar, Romanos 9, versículo 5. Romanos 9, versículo 5. Mientras lo buscas, tú puedes recordar también Tomás, ¿se acuerda? Cuando Tomás no creía que Jesús había resucitado. Y él le dice, pon aquí, cuando lo ve, pon tus manos aquí, tu dedo pon aquí. Y cuando él se da cuenta, el Señor le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás dijo las famosas palabras, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no dijo, no, bájale un cambio, Tomás, yo no soy Dios. No. Note cómo dice Pablo, Romanos 9, 5, ¿lo tiene? Versículo 5, está hablando de Cristo aquí, note lo que dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, ¿vino quién? El cual es sobre todas las cosas. ¿Quién es Dios sobre todas las cosas? Cristo, ahí está. Bendito por los siglos. Amén. Juan, Pedro, Tomás, Pablo confesaron la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es importante afirmar la deidad de Cristo? Porque la Biblia lo afirma. Porque Cristo lo afirmó, lo dijo de sí mismo. Porque sus discípulos lo identificaron como tal y los fariseos entendieron, este tipo se hace Dios, está blasfemando. Ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Cristo lo afirmó, sus discípulos lo afirmaron y lo identificaron como tal. Y finalmente, la resurrección les dio a ellos el tiro de gracia y la confirmación de que este no era cualquier hombre. Y todo lo que dijo era cierto acerca de él. Eso era lo primero. ¿Por qué es importante afirmar la deidad de Cristo? Podemos decirlo porque la Biblia lo afirma. Pero número 2, ¿por qué es necesario que Cristo sea Dios? Ya esto es otra cuestión. ¿Por qué tenía que ser Jesús Dios? Y 3 maneras de responder. Seré breve con esto. Número 1, porque solo Dios puede salvarnos. Solo Dios tiene el poder para salvar pecadores. Ningún ser humano por sí solo tiene el poder para salvarse ni para salvarnos. Si nuestro Salvador fuese una persona enviada por Dios y solo fuera un mero hombre, únicamente un hombre, estamos atribuyendo el poder y la autoridad para salvar a un mero hombre. Yo he venido en estos días, en mis devociones, Primera de Samuel, Romanos e Isaías, en casa, con las devociones, con la muñeca y con Christopher y Johanan, Isaías 40, 41, 42 y en Isaías 43 quiero invitarte a buscarlo porque yo quiero que veas la relación que hay aquí de lo que estamos diciendo, que solo Dios, ¿por qué es necesario que Cristo sea Dios? Porque solo Dios puede salvarnos. Isaías 43, 11. ¿Lo tiene? Isaías 43, 11. Esto es una declaración extraordinaria, absoluta, una realidad objetiva, concreta.
¿Lo encontró, mis hermanos? Yo, dice, yo Jehová, y fuera de mí, ¿qué dice? No hay quien salve. Eso es una declaración absoluta acerca de Dios. No hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Por eso Cristo tiene que ser Dios. Porque solo Dios puede salvarnos. Si tiene su Biblia abierta, vaya rapidito también a Salmo 3:8. Salmo 3:8. Salmo 3:8. Dice, la salvación es ¿de quién? Jehová. O queriendo decir, la salvación en inglés, no sé, creo que en inglés dice belongs to the Lord. Le pertenece al Señor. La salvación le pertenece al Señor. Jonás 2:9. Jonás 2:9. Note lo que dice el mismo Jonás. ¿Lo encontró? Si no lo encontró, escuche cómo lo dice este texto. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es ¿de quién? De Jehová. La salvación es de Jehová. Y un texto más. Apocalipsis 7:10. Apocalipsis 7:10. Apocalipsis 7:10. Dice nuestro texto, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué Cristo tiene que ser Dios? Porque solo Dios puede salvarnos, mis hermanos. La salvación le pertenece a Jehová. ¿Se da cuenta por qué el cristianismo se erige como la verdad que responde a las más profundas necesidades del ser humano? La salvación debe ser atribuida a Dios porque solo Dios tiene el poder para salvar. 2, porque Cristo tiene que ser Dios, porque el Salvador tiene que ser Dios, porque la justicia que Dios requiere, solo Dios la puede cumplir. Usted sabía que el libro de Santiago, en capítulo 2, versículo 10, dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, usted puede guardar toda la ley, usted falla en uno, usted quebró toda la ley. Por eso es que cuando una persona dice, no, yo obedezco a Dios en todo, está perdido. Está perdido. Porque ese solo pecado es un pecado cometido contra un ser infinitamente santo e infinitamente justo, y la consecuencia debe ser infinita. Un solo pecado te va a llevar al infierno. Tiene que ser el Dios hombre. Solo Dios puede hacer cumplir todas sus demandas. Ningún ser humano por sí solo tiene la justicia que Dios requiere. Y lo increíble es que la misma justicia que Dios requiere de nosotros, Él la ha dado en la persona de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es nuestra justicia, mis hermanos. Jesucristo es nuestra justicia. El libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, termina diciendo, y vendrá y amanecerá el sol de justicia para nosotros. The sun of righteousness, el sol de justicia. Cristo es nuestra justicia, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía, yo no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No. Cuando Dios me mire, yo me voy a esconder. Yo no quiero que me mire
con mi propia justicia. La única justicia que Dios va a aceptar es la que Él mismo ha provisto en la persona de su Hijo Jesucristo. Así que yo desaparezco y me pongo la justicia de Cristo. Me pongo la vestidura de Cristo, decía Pablo en Gálatas. Estamos revestidos. El día que usted y yo estemos parados en el cielo, si usted va, usted entra solamente por los méritos y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe dónde se da cuenta que usted cree eso? Una de las maneras es, usted cree que su bendición es porque usted obedece a Dios y que usted siente que no, yo debo estar 95%. Yo me porto por lo general bien. Y esta idea de la balanza, de que Dios va a pesar. No, yo creo que la balanza se va a inclinar por mis buenas obras, porque son más mis buenas obras. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién ha dicho que son más? Y yo repito esto porque esto se puede predicar una y otra vez. Y tú ves algunos cristianos hablando como si su justicia es lo que motiva a Dios a bendecirlos. No, es que yo he estado 40 años fiel y el Señor se la tiene que arreglar a bendecirme. Pues no. Yo me merezco de que Él me tiene que responder. Él no tiene que responder nada. O Él está atado a su palabra y Él prometió. ¿Qué imagen esa en la mente de muchos? Que Él está atado a su palabra. ¿Usted se imagina a Dios atado? Dibuje esa expresión. No, Dios no nos debe nada, mis hermanos. Usted no va a ir al cielo por portarse bien. Usted no se porta bien, ninguno de nosotros. Todos hemos pecado. Somos malos. Nuestro problema es que no tenemos justicia. Ese es nuestro problema. Y esa justicia que Dios requiere, Dios mismo la ha provisto completamente en Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Por eso podemos cantar hoy día y celebrar y tener esperanza que el día que nos vamos a morir, nosotros no vamos a ir al infierno, porque no dependemos de lo que nosotros hacemos. Dependemos solamente de lo que Cristo hizo para nuestra redención. Completamente. No es que, el 99 lo hace, gloria a Dios por el 99, pero el 1 yo tengo que hacerlo. Porque te pregunta, porque eres tú el que cree, eres tú el que pone la fe. La fe es un don que Dios lo da. Yo estaba hablando con mi esposa hoy día, hablando de cuando lleguemos al cielo, probablemente la palabra felicidad la vamos a tener que cambiar, porque nos vamos a quedar cortos, mis hermanos. En los cielos nuevos y la tierra nueva, dice Pedro, mora la justicia. No va a haber injusticias en el cielo, mis hermanos, nuestras. El otro día conversábamos, y una de las cosas que conversábamos, ¿por qué el cielo es glorioso? Y Jorgito decía, porque se termina nuestra lucha con el pecado. Es cierto, mis hermanos. El día que usted se va a estar con Cristo en gloria, se terminó su lucha con su orgullo, con su indiferencia, con su pereza, con su egoísmo, con su resentimiento, con su ira. Termina ese día, vamos a estar con Él en gloria. Pero no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo, su justicia. Pablo decía, ningún ser humano será justificado delante de Él por las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado delante de Él por las obras de la ley. Y 3, porque es necesario que Cristo sea Dios. Porque solo Dios debe recibir la gloria, mis hermanos. Usted se imagina, salvación, 99.5% es de Dios. Usted tiene que poner el 5, ¿ok? El 0.5.
Y alguien diría, claro, ese es el arrepentimiento y la fe, yo la pongo. Entonces deberíamos decir, gloria a Dios y a Gerson que se arrepintió y creyó. El arrepentimiento es un don. Dios ha dado arrepentimiento a Israel. La fe que Dios exige y el arrepentimiento que Dios exige también son dones de Dios. Usted y yo no traemos nada a la mesa, mis hermanos. O como diría Edwards, traemos nuestros pecados. Nuestros pecados. Quiero invitarte a Romanos 11. Romanos 11. Romanos 11. Versículo 33. Solamente para no perdernos en lo que estamos mirando, aquí hay una triple prueba del verdadero cristianismo. Y hemos dicho, verdadero cristianismo tiene que ver con confesar que Cristo es Dios. Verdadero cristianismo tiene que ver con experimentar el amor de Dios. Y verdadero cristianismo tiene que ver con tener el Espíritu de Dios. Hoy día estamos mirando verdadero cristianismo. La fe verdadera tiene que ver con confesar que Jesús no solo es el Cristo, Jesús no solo es ha venido en la carne, sino también es el Hijo de Dios. Versículo 33, ¿lo tienen, mis hermanos? Note lo que dice. Oh, profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios. Este texto es tan importante porque este texto nos va a ayudar cuando usted esté seriamente considerando verdades bíblicas y esté estudiando y esté diciendo, ok, esta verdad es gloriosa, pero hay cosas que no entiendo, tan gloriosas. Y el cerebro se nos debe quemar. Pero en ese momento, cuando el cerebro ya no pueda más, usted se tira de rodillas y adora. Y no se queda ahí, pero no, yo hasta que yo no lo entienda, yo no paro. No, usted para y usted adora. Porque hay cosas que van a escapar de nuestra comprensión completamente. Por eso Pablo decía, las inescrutables riquezas de Cristo. Y dice el texto, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Respuesta, nadie. Dios no le debe salvación a nadie. Dios no le debe salvación a nadie. Versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas, incluyendo la salvación. Incluyendo la salvación. Por eso decimos, es necesario que Cristo sea Dios, porque solo Dios debe recibir la gloria. Confesamos que Cristo es el Hijo de Dios porque así lo enseña la Biblia. Y porque el Salvador no solo debe ser hombre, también debe ser Dios. Solo Él puede salvarnos. Solo Dios puede cumplir la justicia que Él requiere. Y solo Dios debe recibir gloria de la salvación. Las implicaciones para esto son eternas. 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 El destino de tu alma depende de esto. Nuestra salvación, mis hermanos, es segura porque Dios la ha asegurado. Sus palabras deben ser tomadas en serio porque Él es Dios. Sus mandatos deben ser tomados en serio, porque Él es Dios. Pensemos en un momento en las increíbles implicaciones de esto. Si Jesús no es Dios, estamos en un serio problema.
y no hay esperanza para nosotros. Pero Él demostró ser el unigénito Hijo de Dios, el creador de los cielos y el redentor de los hombres. Nosotros podemos vivir con esperanza, mis hermanos, porque Cristo es Dios. Hay dos textos que me gustaría que pudiéramos mirar y con esto terminamos, mis hermanos. Juan escribe su evangelio y él explica por qué escribe el evangelio de Juan. Busca Juan 20:31. Juan 20:31. ¿Lo tiene? Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En inglés lo dice, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Creer esto salva. Creer esto salva. Creer esto salva. Rechazar esto te condena. Te condena. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa tu necesidad de un Salvador y cree que Él es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo único que va a importar. Eso es lo único que va a importar. Hablaba con el papá de Giovanna 2 días antes que él se muriera, y hablaba por Zoom, y Franklin se llama él, y él está en su cama a horas de partir de este mundo, y él me dice llorando, pastor, yo estoy bien. Jesucristo es el Señor de mi vida. Eso es lo que importa. Eso es lo único que importa. Si Cristo no te ha redimido, arrepiéntete y confía en Él. Él es un buen Dios. Él dijo, si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Yo no te echo fuera. Venid a mí, los cargados y trabajados, yo te haré descansar. Él es un buen Dios. Es un Dios santo, es un Dios justo, es fuego consumidor. Él enviará personas al infierno por la eternidad, pero no tiene que ser así contigo. Él es Dios. Esa es la realidad absoluta. Ese hombre que estuvo en el Medio Oriente hace 2000 años fue el creador de los cielos y Él ha traído salvación. Colosenses capítulo 2 versículo 9. Colosenses 2, 9. Dice, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esta es una declaración extraordinaria acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. En inglés, for in Him the whole fullness of deity dwells bodily, queriendo decir que en su cuerpo
Él mismo era Dios, completamente Dios. No era parcialmente Dios, era completamente Dios. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees? Abraza a Cristo por la fe. Él es Dios. Tu problema y mi problema es con Dios, y la única manera de resolverlo es con Dios mismo. Y Él ha provisto eso. Más allá de tus dificultades financieras, matrimoniales, si tú no estás en Cristo, tu mayor necesidad es ser redimido por el Hijo de Dios por medio de la fe y el arrepentimiento. Confía, pídele a Dios que te salve, pídele perdón a Dios, pon tu confianza en Él y serás hecho un hijo de Dios. Creyendo en el Hijo de Dios, te conviertes en un hijo de Dios. Él es el que domina todo, Él gobierna todo, Él está a cargo de todo, a cargo de tu vida, mi hermano, mi hermana. No tengas miedo, no tengas miedo. Él no fue un hombre, como decía C.S. Lewis. ¿Por qué la gente dice que Jesús fue un buen maestro? Decía, eso es ridículo, porque Él no se presentó como un buen maestro. Él se presentó como Dios. O Él era un demonio, o un loco, o era Dios. No hay otra opción, decía Él. Tú no puedes decir a alguien que miente, oye, es un maestro, qué buen maestro era Jesús. Pero Él dijo que era Dios, o eso es verdad o eso es mentira. Y si es mentira, tú no lo puedes llamar un buen maestro digno de tu confianza. Pero Él es Dios. Él es Dios, mis hermanos. Y por eso tenemos esperanza. Esta vida se puede vivir con esperanza, mis hermanos. Amén. Oramos.